Buenas noches, ya estamos en la hora de empezar. Estamos en Facebook también en directo para transmitir este evento que se trata del homenaje a Augusto Salazar Bondy. Muchos lo recordamos de diferentes maneras, particularmente como un creador de la filosofía latinoamericana que ha dejado mucha huella en el país y en América Latina. Todos los filósofos más importantes de América Latina lo recuerdan bastante bien, Dussel, Sea y todos aquellos que ha trabajado con ellos en diferentes eventos internacionales. Pero también lo recuerdan muchas personalidades del país, como Quiapo, por ejemplo. Recuerdo que en su biografía última, en su presentación última de su tema, por la Facultad de Educación que organizó Joel, una exposición sobre él, pues se refería como un político realmente que aspiraba por la nacionalización de los recursos y la cultura de la dominación, los dos ejes que Leopoldo siempre remarcaba como característica. Yo en particular lo recuerdo mucho por la reforma educativa, estuve en esa época, Alfonso, que está ahora acompañándonos, también estuvo en esa época, trabajando de alguna forma, mirando cómo se desarrollaba un esfuerzo tan importante que iba a coronar prácticamente todo el proceso revolucionario de Velasco, iba a sentar ya las bases para que realmente pueda consolidarse las reformas que se habían iniciado, y la reforma educativa en este sentido era la clave para poder sellar todo eso. Lamentablemente su muerte temprana, el mismo proceso que tuvo una contrarreforma muy trágica para todo el país, no permitió obviamente continuar este proceso, pero dejó una huella importante en el tema educativo que seguramente lo van a reflejar mucho de los que están presentes acá y que vamos a difundirlo de manera muy importante para todos los medios. En el sentido de los núcleos educativos comunales, la vinculación de la educación con la participación de toda la población, los maestros y todos ellos, era un tema que era prácticamente novedoso, pero sobre todo la parte de la educación básica y la parte de la educación técnica que realmente coronaban todo un esfuerzo muy importante, y sobre todo la cultura y la educación para la liberación, que liberaba prácticamente dejaba al maestro en la libertad de poder establecer su currículo en función de las necesidades históricas, geográficas, políticas de cada una de las regiones. A veces a la inversa, ¿no? Normalmente ahora el maestro tiene que sujetarse a principios demasiado más rígidos y normas demasiado rígidas y llegar en cantidad de formularios para cumplir con los protocolos que directivos desde el descentralismo le emiten. ¿No? No hay mucha actualidad que tiene sobre todo este aspecto de Augusto, y que creo que ahora es un merecido homenaje que le hacemos quienes lo recordamos, y que nos vamos a encargar de difundirlo de manera conveniente por todos los medios. Quisiéramos dar el agradecimiento a Aldo Altamirano desde Argentina, que se ha dignado en presentarse, en aceptar la invitación para que pueda hacernos una presentación de la huella que ha dejado Augusto en esos lares. Luego vamos a participar con Joel, que ha sido uno de los gestores en el Perú de su homenaje por el 90 aniversario y que ha seguido también todos sus trabajos de manera muy sigilosa. Y tenemos el honor de presentar a Ellen, por supuesto, a Ellen, la esposa de Augusto, que ha hecho un bastante esfuerzo para poder participar en este evento, y que le agradecemos bastante su presencia aquí. Así que, si gustas, vamos a empezar con el permiso de Ellen y de todos ustedes. Vamos a empezar con las palabras de Aldo Altamira. Adelante, Aldo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes, acompañarlos. Agradezco, por supuesto, siempre la invitación, la generosidad de la invitación, ¿no? Y bueno, saludos a todos y a todas las que nos acompañan en este evento y que nos están viendo por los distintos canales. Bueno, en primer lugar, contarles quién soy. Soy Aldo Altamirano, como me presentó Jorge. Me desempeño como profesor de pedagogía en la Universidad Nacional de Cuyo. Esto se ubica en la provincia de Mendoza, Argentina, en una región, en una de las regiones del país que se llama Cuyo, justamente. Y con motivo de realizar mi tesis doctoral
hace un par de años atrás, me encontré con la figura de Augusto Salazar Bondy y la reforma educativa peruana. Esto de la mano de la doctora Adriana Arpini, quien es una estudiosa de la obra de Salazar, acá en la Universidad de Cuyo. Entonces me encontré con una reforma educativa que es quizás la de mayor envergadura y profundidad que se proyectó en nuestro continente durante el siglo XX, ¿no? Eh, Desde una perspectiva pedagógica, que es la perspectiva que justamente a mí me interesa, eh, he analizado, he leído la obra de Salazar desde distintas aristas. En este sentido es una obra muy rica en términos analíticos porque no es solamente una obra teórica, como podemos encontrar muchas obras teóricas de muchos autores, sino también es una obra programática, es un programa de gobierno expresado, ¿no?, en la reforma educativa. Eh, Otra de las cuestiones que la hace sumamente rica para el análisis desde esta perspectiva pedagógica es que la obra de Salazar ha sido muy referenciada en el campo de la filosofía latinoamericana, pero no así sus desarrollos pedagógicos. No han tenido la misma repercusión que sus aportes a la filosofía. Esto la hace muy rica para el estudio del pensamiento pedagógico latinoamericano. Otra de las cuestiones que me resultaron centrales a la hora de leer la obra es estos enlaces que se producen, ¿no?, entre los desarrollos, digamos, su producción teórica y su compromiso social y político, ¿no?, que fue demostrado a través de su militancia y su participación política. Y después, algo que también que es sumamente enriquecedor es la lectura de este discurso crítico que se encuentra en la obra salazariana como una denuncia, ¿no?, de la realidad histórica de dominación de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y su aporte reformista es un proyecto geopolítico. ¿Por qué digo esto? Porque Salazar está pensando no solamente en el Perú, en la reforma de la educación en Perú, sino está pensando en colaboración con los países de la región para la transformación social y política. Entonces, el proyecto educativo de Salazar es un proyecto geopolítico en estos términos. Entonces, bueno, me encontré con una obra muy, muy rica y muy potente en términos analíticos, ¿no? Considero, por todo esto, que a la hora hay que ubicarla, digamos, en ese complejo entramado de las pedagogías críticas que se dieron en Latinoamérica en torno al concepto de educación popular, de emancipación y de concientización crítica. Eh, esta es una tradición de pensamiento que en pedagogía eh, no construyó hegemonía, ¿no?, como otras tradiciones de pensamiento europeas, o anglosajona, francesa. Y el pedagogo, quizás el más estudiado dentro de este pensamiento pedagógico latinoamericano, es el maestro brasilero Paulo Freire. Pero existen otros también que nos han brindado mucha teoría para pensarnos desde estos lugares, ¿no?, desde el sur. Podemos hablar de Simón Rodríguez, podemos hablar de José Martí, y me parece en este sentido muy necesaria la inscripción de Salazar Bondy en esta línea de pensamiento eh, y en los debates pedagógicos actuales. Eh, Quiero mencionar acá justamente a la maestra Adriana Arpini, que nos habla justamente de generar ámbitos propicios como este para llevar a cabo discusiones, prácticas y saberes pedagógicos emancipadores desde el sur, ¿no?, pensados y mirados desde el sur.
Eh, Hace unos años, justamente en relación a esto, tuve la posibilidad de dirigir un proyecto de investigación acá en la Universidad de Cuyo, donde hacíamos un rastreo de cómo se tematizaba este pensamiento latinoamericano en los programas de pedagogía de todas las universidades nacionales de Argentina. Cómo aparecía tematizado y qué porcentaje del programa, de cada uno de los programas de pedagogía, se encontraba presente esta tradición de pensamiento latinoamericano, y nos encontramos, tristemente, si se me permite el término, que esta tradición de pensamiento está mínimamente presente en la formación de los futuros docentes y de los intelectuales de la educación en Argentina, ¿no? Eh, Como les decía recién, aparece siempre la figura de Pablo Freire como el educador, como el educador emblemático de esta corriente de pensamiento, pero no aparecen otros, no aparece la riqueza de la obra de otros y de los aportes de otros, como es el caso de Salazar, ¿no? Entonces, me parece que la gran tarea es uno de los propósitos que me hice yo al hacer esta tesis y al presentarme también en distintos congresos para llevarla como propuesta, es justamente ubicarla dentro de ese ámbito de discusión pedagógica, ¿no? Bueno, ¿qué puedo contarles que ustedes no sepan? Ustedes como peruanos no sepan, pero bueno, la reforma educativa se da en el marco del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, como ustedes saben, en medio de una crisis económica, política y social, donde se derroca al presidente Fernando Belaúnde. El gobierno revolucionario llevó a cabo reformas estructurales para el país, ¿no? Como son la nacionalización y expropiación de los yacimientos petrolíferos, la reforma agraria, bueno, todas estas reformas que tuvieron, en palabras de Juan Velasco Alvarado, a la madre de la reforma, que fue la reforma educativa. Yo me quiero referir un poquito a este gobierno, el gobierno de Velasco Alvarado, porque en la región se estaban dando también estos gobiernos militares que eran generalmente en la Argentina, fue un gobierno en Chile, ¿no? En Brasil, gobiernos muy violentos, ¿no? Que el gobierno de Velasco, si bien era un gobierno militar, algunos autores lo califican como un rara avis en la región porque es un gobierno que se autodenominaba nacional y popular y llevaba a cabo justamente estas reformas populares. Entonces, realmente el gobierno de Velasco es un fenómeno dentro de la región extraño a la hora del análisis, ¿no? En este sentido, eh, ¿qué podemos decir de la reforma educativa que surge de un diagnóstico que lleva a cabo la Comisión de la Reforma, presidida por Augusto, eh, donde se menciona, se califica el sistema educativo como alienante, encubridor, reproductor de las desigualdades sociales? Eh, Hay cuestiones que aparecen, que son miradas hoy, ¿no? Con los ojos de hoy, después de 50 años, que son prácticamente escandalosas al pensar que hay un 30% de niños que no están en el sistema educativo. Había un 30% de niños en esa época. Eh, bueno, los bajos salarios, los problemas con una formación docente. Digo, escandaloso, porque si miramos en perspectiva histórica y si nos miramos hoy, por lo menos en Argentina, muchas de estas cuestiones siguen sucediendo, ¿no? Eh, la reforma educativa planteó sus bases en torno al trabajo, eh, pero no
al trabajo, como dice Augusto, alienante y mercantilizado, ¿no? Sino al trabajo libre y liberador, en el marco de una noción de desarrollo muy particular, ¿no? Salazar concibe al desarrollo como la capacidad de los pueblos de usar sus propios recursos en provecho propio, de autoimpulsarse y de alcanzar mediante efectivos procesos de cambio los más altos estatus humanos, según los criterios sociales del momento, ¿no? Esta, para Augusto, es la capacidad que tiene una nación o un pueblo. Es una concepción de desarrollo que dista a las concepciones de desarrollo de la época, más liberales, si se quiere, ¿no? Eh, en torno a la concepción antropológica que subyace en la obra, aparece el hombre entendido como co-creador de lo social. Estoy tratando de sintetizar algunos conceptos e ideas que son bases de la reforma. Eh, Salazar concibe al hombre como co-creador de lo social, es decir, que no se limita a la adaptación y a la reproducción de la cultura. Es decir, el hombre educado no solamente tiene la capacidad de reproducir conductas, sino de crear nuevas formas de la cultura, ¿sí? Acá hay una concepción antropológica muy progresiva en la época y es la que le progresista, ¿no? Que le da ese sustento de ser una obra de una reforma totalmente innovadora. La educación, en este sentido, tiene que promover, ¿no?, instancias de desafío, de renovación, de potenciación de las virtudes humanas. Yo, bueno, no los quiero aburrir con esto, que quizás ustedes, como peruanos, como estudiosos, lo conocen bastante. Yo veo en la obra de Salazar una actividad, en pedagogía hablamos mucho del discurso utópico. En Salazar aparece una actividad anticipatoria del futuro, porque Salazar en su reforma educativa delinea un horizonte pedagógico, ¿no? Y esta es una característica muy propia de los discursos pedagógicos del siglo XX. Por eso es necesario volver a retomar y volver a la lectura de la obra para poder pensarnos hoy, acá en el siglo XXI. Y como les decía recién, con muchas cuestiones de ese diagnóstico que presenta la Comisión de la Reforma que aún siguen presentes como problemáticas en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Eh, eh, quisiera terminar diciendo que la reforma educativa se proyectó para su implementación plena, que fuera en el año 1980, y que luego de la muerte de Salazar se comienza a desmantelar lo realizado hasta ese momento. Yo tuve la posibilidad de tener una entrevista con la viuda de Salazar, que está acá presente en el Zoom, con Helen Orbit, ahí en Lima, hace unos años, que justamente me comentaba que la reforma educativa llegó hasta la etapa de la formación de los entrenadores que iban a llevar a cabo, digamos, que iban a llevar la reforma a las distintas regiones, a todos los maestros. Y desde la lectura que yo he hecho de la obra, en mi tesis, surgen, y distintas entrevistas que hice, surgen distintas hipótesis de por qué no continuó la reforma educativa, y quizás también lo dejo como un planteo para la discusión y para el debate. Hay voces que dicen que Salazar no había formado a otros para que la reforma tuviera una continuidad. Otras voces dicen que hubo un excesivo personalismo de Salazar, ¿no?, en este sentido. Que también fue una reforma que no se construyó desde las bases, es decir, desde las necesidades y voces de los maestros. Y esta es una crítica, si se quiere, del SUTEP, ¿no?,
el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, muy protagonista en los debates en aquella época. Otra de las voces dice que, bueno, que la reforma, si bien tiene una base nacionalista y popular, se da en el marco de un gobierno no democrático. Esto hace que, que, que las cuestiones políticas de fondo no permitirán la continuidad. Bueno, como les decía, los problemas políticos que comenzó a tener por esa época el gobierno de Velasco Alvarado llevaron después al desmantelamiento total de varias de las reformas, ¿no?, que se plantearon, entre ellas la reforma educativa. Lo que sí creo es que, más allá de la no continuidad de la reforma en sí misma, creo que el legado salazariano en términos pedagógicos es imprescindible para el debate actual, ¿no?, en la educación latinoamericana. Bueno, quise hacer ahí un resumen de lo estudiado y espero a ver si podemos dialogar en este sentido. Gracias, Jorge. No, muchas gracias a ti, Aldo. Una muy buena descripción efectivamente de la experiencia que ha tenido Augusto. Damos paso a Joel Rojas, quien ha sido el organizador más activo de los homenajes a Augusto Salazar Bondy. Ha mantenido mucho su bagaje bibliográfico, ha logrado generar conciencia sobre el rol que ha tenido Augusto en su vida profesional, académica y también política, de modo que vamos a escuchar su testimonio, que es muy importante en este homenaje. Adelante, Joel. Gracias, Jorge. Buenas tardes con todos. También agradecer la presencia de la señora Helen Orvik, que nos está ahí escuchando. Helen, te mando un fuerte abrazo. Y también agradecer la presencia del profesor Héctor Béjar. Bueno, ya como ha comentado Aldo, el tema pedagógico de Augusto Salazar Bondy, un poco que ya no voy a tratar este tópico, como yo lo llamo, porque yo hice un trabajo de investigación que es mi tesis de licenciatura sobre la filosofía de la liberación de Augusto Salazar Bondy. Augusto murió no planteando, sistematizando esta filosofía de la liberación, pero en sus escritos se puede encontrar que sí hay un planteamiento, hay una filosofía de la liberación que él propone y que lo podemos estudiar en 4 tópicos. Uno es la pedagógica, el otro la histórica, luego sigue la axiológica y luego la política. Entonces, yo en mi trabajo de investigación de Augusto Salazar Bondy, entonces he agrupado todos esos textos en estos 4 tópicos para plantear que es un planteamiento que lleva hacia la liberación del hombre nuevo, ¿no?, como indicaba en los últimos años de su vida Augusto, cuando estaba en la reforma universitaria, que ya Aldo ha comentado largamente. Y viendo entonces los demás tópicos, muy aparte de la pedagógica, por ejemplo, el tema del tópico que yo le he llamado la histórica, que es un planteamiento antropológico que tiene Augusto Salazar Bondy. Ahí plantea un concepto que se llama el ser emergente del hombre. Entonces, Augusto, está pensando no desde un concepto abstracto, formal del hombre, sino más bien está aterrizando ese concepto y lo enraiza, ¿no?, al tema de lo físico mediante el concepto de cuerpo, porque también es un concepto que va a retomar del filósofo francés Merleau-Ponty. Yo creo que entonces en esa propuesta del ser emergente del hombre hay un esfuerzo de Augusto de pensar al hombre pues situado en la historia, en un contexto, y por tanto ya no está pensando pues el hombre en abstracto, sino a ese hombre peruano dentro de relaciones de dominación. Por eso no se puede pensar a Augusto Salazar Bondy en sus escritos de filosofía, donde son más teóricos, como por ejemplo la axiología, sin el planteamiento de la cultura de la dominación. Todas sus investigaciones de Augusto Salazar Bondy parten entonces de un hombre situado en una cultura de la dominación.
para luego plantear el tema teórico. Y desde luego, ese ser emergente del hombre, nos dice Salazar Bondi, puede tener obstáculos para no desplegar sus capacidades. Y ahí cuando está planteando ese obstáculo, por ejemplo, uno de los obstáculos es el trabajo. Y como ya ha comentado también Aldo, que está también relacionado con el tema de lo pedagógico. El trabajo alienado justamente no permite desarrollar las capacidades del hombre. Y eso pues es Marx, ¿no? Augusto Salazar Bondi es un lector de Marx. En ese sentido, entonces, piensa Augusto Salazar Bondi a partir de su planteamiento antropológico del ser emergente, en que debemos tener nosotros una formación para poder cuestionar el status quo, eh, analizar las relaciones de dominación en la que nos ubicamos en cada contexto. Entonces, en ese contexto de Salazar de la década de los 60 y 70, pues una de las batallas para la independencia, digamos, política económica era justamente con las políticas norteamericanas de aquella época. Entonces, yo creo que ahí Salazar Bondi, como también ya Aldo ha mencionado, pues que debemos entonces tener una autonomía pues económica, política, para poder impulsarnos como país y como región. Entonces plantea el ser emergente del hombre, indica pero que este ser emergente del hombre tiene obstáculos, ¿no? Incluso hay una involución cuando el ser humano no desarrolla sus capacidades porque está en una cultura de la dominación. Por ende, entonces hay que pensar cómo impulsar a ese hombre a desarrollar sus capacidades mediante la educación. Por eso Augusto Salazar Bondi está muy preocupado por el tema de la educación, para que justamente ese hombre que tiene como obstáculo pues estas relaciones de dominación pueda también cuestionarlo. Un punto también interesante del tema de la educación es que Augusto Salazar Bondi retoma muchas ideas de José Carlos Mariátegui. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui nos decía, y acá lo voy a citar a José Carlos, decía, no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. Entonces, Salazar Bondi retoma esa idea de José Carlos Mariátegui para pensar que si vamos a hacer una reforma de la educación, esta no tiene que ser una reforma aislada con otras reformas. Y por ende, él decide participar del gobierno de Juan Velasco Alvarado, porque en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, como sabemos, se realizaban reformas estructurales. Es por ahí entonces como Salazar Bondi está pensando un proyecto político en la que va a apostar pues por una transformación estructural, o como él mismo lo decía en la época de los 70, en una revolución, porque realmente Salazar Bondi murió pensando que estaba en una revolución. Él emplea el concepto de revolución siempre en sus escritos. Él entendía la revolución como el cambio estructural y él estaba participando pues en la reforma educativa. Entonces, vemos que este ser emergente del hombre, el planteamiento de Salazar, tiene que ver mucho con el tema de la educación, pero también con los valores, porque esta cultura de la dominación en la que nos ubicamos, donde hemos naturalizado las desigualdades, ¿no? Y se ha normalizado estas dominaciones en las que nos ubicamos. Igual hoy día podemos pensar eso, porque las relaciones de dominación son más sutiles, y hay que tener una fineza para ver cuáles son esas relaciones de dominación en las que nos ubicamos actualmente. Entonces, Salazar Bondi en su época piensa que los valores están mistificados. Los valores que el peruano tiene, pues, no responden a una cierta propuesta de liberación del hombre para desarrollar sus capacidades, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, Salazar Bondi se pone a investigar el tema de los valores, primero con los cientistas sociales de la IEP, porque hay que recordar que Augusto Salazar Bondi fue fundador del Instituto de Estudios Peruanos, y ahí con su amigo Jorge Bressani estaban leyendo a un autor economista francés, François Perrault, y François Perrault planteaba también una economía, pero una economía que no tan solo sea economicista, sino que también dialogue con las disciplinas humanistas. Era una economía humanista, como lo llamaba François Perrault, y esa lectura que tiene Jorge Bressani con Augusto Salazar Bondi le permite entonces pensar
qué tan importante son los valores en una sociedad y cómo poder transformar estos valores. En ese sentido, Augusto Salaromondi se involucra primero en la discusión con los cientistas sociales, plantea pues en aquella época la cultura de la dependencia en el Instituto de Estudios Peruanos, pero luego lo va a cambiar a dominación. Y luego, Augusto Salazar Bondi va a ampliar esa investigación de los valores, pero lo va a llevar a través de la lectura de la filosofía analítica, especialmente con el autor de Ludwig Wittgenstein. El año pasado, justamente se celebró los 100 años del Tractatus Logicus Philosophicus de Wittgenstein, y Salazar Bondi era un lector. Digamos, yo creo que es el primero en Perú que lee a Wittgenstein y tiene una lectura particular Salazar Bondi, ¿no? Y ese libro lo hemos publicado el año pasado, he compilado los artículos de Augusto sobre Wittgenstein y que nos permite entender, si bien este libro de Augusto o los escritos de Augusto de Wittgenstein son muy teóricos, pero no hay que desligarlo con su planteamiento antropológico, con su tesis de la cultura de la dominación, porque si no, no vamos a entender este libro de sus escritos de Wittgenstein, ¿no? Algunas personas lo que hacen es pues hacer lecturas aisladas y no tratan de sistematizar el pensamiento de Augusto Salazar Bondi. Entonces, en ese sentido, los valores ahí tienen también una gran importancia, al igual que la educación, y Salazar Bondi entonces se enfoca a reflexionar sobre el tema de los valores, porque los valores están mistificados, nos dice Salazar Bondi. Y ese concepto de mistificación es un concepto también que viene del Capital de Marx, ¿no? Marx habla pues de la mistificación de la economía, de nuestras relaciones dentro de la economía. Acá Salazar Bondi también lo está planteando, pero no desde la economía, sino desde los valores. Y esto va a permitir justamente que se despliegue las capacidades del ser humano. Entonces también vemos también cómo Salazar Bondi, como filósofo que es, va a retomar conceptos de la tradición filosófica para llevarlos a pensar nuestra realidad, ¿no? Uno diría, oye, pero Salazar Bondi está leyendo a Wittgenstein, ¿qué tiene que ver Wittgenstein con el Perú? Entonces Salazar Bondi pues tiene esa gran capacidad teórica de hacer lecturas, eh, retomar algunos conceptos. ¿Para qué? Para pensar justamente nuestro contexto actual y sobre todo esas relaciones de dominación en las que nos ubicamos. Y Salazar Bondi entonces pues hace ese tipo de lecturas para su proyecto que tiene entre manos. Luego, ya he hablado entonces de 3 tópicos, la pedagógica, bueno, que Aldo ya lo ha explicado y ha ahondado bastante. También entonces hemos visto su planteamiento antropológico del ser emergente del hombre. Lo axiológico también ahí ya hemos visto. Y con esto acabo, y con su tópico de la política. Si bien Augusto Salazar Bondi, en un inicio, en la década de los 50, participa en el movimiento social progresista, ¿no? Que era un grupo de intelectuales que participó en las elecciones, que pues no tenían mucha convocatoria, se desintegraron pues el partido político de Augusto Salazar Bondi, pero aunque encontramos que, y eso sí estaba investigando un poco, que el movimiento social progresista planteaba una serie de reformas, y esas reformas se van a dar en la época de Velasco. Cuando uno revisa las propuestas del movimiento social progresista, parece que las reformas de Velasco fueran casi como una copia del movimiento social progresista. Entonces yo creo, pero también creo que es unas propuestas que ya las personas progresistas de aquella época estaban planteando para sus propuestas en cada país en Latinoamérica. En este caso, pues en el Perú, el movimiento social progresista estaba preocupado por la reforma de la tierra, ¿no? La reforma de la economía, la reforma de la educación. Entonces, cuando estuve revisando esos escritos del movimiento social progresista, encontré que Augusto nos habla acerca de la democracia integral. ¿Y por qué es importante retomar este concepto de la democracia integral? Actualmente en la política peruana estamos hablando acerca de una forma democrática para nuestro país, pero ¿qué democracia estábamos nosotros ahí discutiendo? ¿Una democracia neoliberal,
una democracia representativa que justamente justifica la precariedad de nuestras vidas. Salazar Boni estaría ahorita incluso, ¿no?, cuestionando de cómo se está pensando ese tipo de democracia. Y Salazar Boni ya entonces en los años 50, y eso también lo va a retomar en los años 70 cuando está participando en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, porque en el libro sobre educación cívica, que lo va a escribir Salazar Boni para los estudiantes de cuarto y quinto año, va a introducir este concepto de democracia integral como parte, ¿no?, de este curso para los alumnos. ¿Y en qué consistía esto de la democracia integral? La democracia integral tiene tres aspectos. Primero, lo político, donde la soberanía reside en el pueblo y el pueblo controla efectivamente el poder político. Segundo aspecto, lo social. La organización social no ampara privilegios ni exclusiones. En consecuencia, no debe haber grupos dominantes ni grupos marginados. Y por último, el tercer aspecto de esta democracia integral es lo económico. La producción y la distribución de la riqueza se realiza en beneficio de la comunidad y exige que el control económico se halle en manos del pueblo. Entonces yo creo que esta propuesta, aunque Salazar Boni no lo ha ahondado, nos propone para pensar qué tipo de democracia nosotros podemos sostener aquí y ahora, y justamente para cuestionar de cómo los políticos actuales están proponiendo una democracia, pero es una democracia que ampara, ¿no?, los privilegios, naturaliza la precariedad. Entonces yo creo que esos tres aspectos que Salazar Boni puso en esta democracia integral, y yo creo que es necesario retomarlos para que justamente entendamos ahora cómo se están dando estas relaciones de dominación, pero que son muy sutiles y que hemos normalizado. Entonces, yo creo que eh, he tratado de sintetizar los escritos de Augusto Salazar Boni y por ende en mi trabajo de investigación planteé que él es un representante de este movimiento a nivel latinoamericano que se llama Filosofía de la Liberación, y creo que en ese sentido debemos rescatarlos y también dialogar con otras tradiciones dentro de Latinoamérica. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti, Joel, porque has hecho un panorama bastante completo de Augusto, que es lo que queremos resaltar justamente en estos momentos en los cuales, como tú dices, está en pleno debate el tema educativo por la crisis que está padeciendo y que se necesita realmente retomar a Augusto, como se señala reiteradamente, retomar las obras de ellos, rearmarse de sus esencias filosóficas y pedagógicas y realmente recomponer lo que es una política educativa que sea basada en la cultura de la liberación y en la desalienación del hombre. Muchas gracias, Joel, por este resumen tan importante para poder difundirlo. Damos la palabra a Héctor Béjar. Héctor ha sido compañero de la reforma de Velasco en ese periodo, de modo que tiene una vivencia bastante cercana de ese proceso y por supuesto que ha estado muy de acuerdo y compartiendo las ideas de Augusto. Adelante, Héctor. Bien, ¿cómo están? Supongo que me están escuchando con cierta nitidez. Saludos muy respetuosos a Ellen. Y bueno, quisiera que me permitan hacer un resumen de cómo veo a Augusto Salazar. Yo fui alumno de Augusto Salazar en San Marcos, allá por los años 50, en el curso de filósofos presocráticos, y él era en aquella época un profesor de los profesores más jóvenes de la universidad, y yo, por supuesto, era todavía muchísimo más joven. Y él siempre se caracterizó por una aproximación muy amistosa a los alumnos, muy comprensiva y cordial. Y luego lo seguí ya cuando él formó con, como se ha dicho aquí, con Bravo Bersani, con Pepe Matos, José Matos Mar,
con Alberto Ruiz Eldredge y otros intelectuales de la época, el movimiento social progresista, que fue un movimiento muy particular que floreció en 1956 a partir de del término de la dictadura de Odría. No me entregué los opciones, pero te compré un poco de manzanita. Hay el que tiene su micrófono abierto. Ahora ya está bien, creo. Jorge, podrías, de Manuel y Gunis está abierto, prendido su micrófono. Si lo desactivas, ya está. Ahora sí, profesor Héctor Béjar, puede continuar. Ya, muchas gracias. Bueno, y este movimiento se había gestado en realidad en los últimos años de la dictadura de Odría y surge con otros partidos políticos nuevos de la época. Y desde el primer momento fue muy especial porque luego de una época en que intelectuales y políticos se habían separado, se vuelven a reunir. Entonces, el socialprogresismo es un movimiento intelectual a la vez que un movimiento político, un partido político. Tuve la suerte de estar en la primera presentación pública del movimiento en el Teatro Segura, y donde se invitó a todos los partidos. Y luego ya, cuando se empezó el proceso de Velasco Alvarado, Augusto Salazar, junto con otros educadores como Emilio Barrantes, Carlos Delgado y otros que fueron los mejores educadores de la época. Emilio Barrantes había sido decano de la Facultad de Educación en San Marcos. Es que formulan el proyecto de reforma educativa, que fue un proyecto efectivamente integral, porque muy integral, y que para entender mejor hay que ubicarlo en el proceso de reformas de aquella época. Porque la Ley General de Educación, si no me equivoco, es promulgada en 1974 y la reforma agraria venía aplicándose desde 1969. Entonces, en realidad, el planteamiento de la reforma educativa, que tiene una importante fase rural, completa educativamente el proceso de reforma agraria. En la medida en que la formación de los núcleos educativos comunales, los consejos educativos comunales, las escuelas superiores de educación profesional, las de SEPS, ¿no? Todo ello iba a dar a los beneficiarios de la reforma agraria, especialmente a las generaciones jóvenes, a los hijos de los campesinos liberados, una amplia posibilidad de oportunidades educativas, ligadas no solamente a la transmisión de conocimientos, sino a dos aspectos importantísimos. Lo que se llamaba en aquella época la concientización, ¿no? O concienciación, y luego la participación. Porque también se dio simultáneamente un proceso de planificación de base, precisamente sobre la base de las ideas de Perú, que suponía un planeamiento integral y participativo. Junto con el proceso de reforma educativa y el proceso de reforma agraria y el de organización de las grandes empresas campesinas, es que se produce este proceso de planeamiento de base, que es el que por primera vez en la historia de Perú da participación a las organizaciones de base en la formulación del presupuesto general de la República y en la gestión de ese presupuesto, sobre la base de núcleos integrales
de base territorial, en los cuales estaban asentados los núcleos educativos comunales. Entonces, en realidad, el diseño de Augusto Salazar y otros educadores había producido o iba a producir una verdadera revolución en el Perú. Ahí estaba la revolución. Porque la idea básica de todo ese proyecto integral, al cual hay que añadir además el proceso de alfabetización integral, al fin, que fue hecho sobre la base de la metodología de Paulo Freire, y las unidades educativas que habían sido ubicadas en las comunidades industriales, en general en las comunidades laborales incluían unidades educativas. Entonces, en realidad, a partir de 1974-1975, el Perú hubiese vivido un gigantesco proceso educativo. ¿Sobre la base de qué? ¿Cuál era la idea básica, la idea nuclear de todo este asunto? Como se ha dicho, la idea de la liberación. Es decir, la idea que además partía de la idea de la dominación, que es mucho más integral y diríamos sofisticada, casi diría yo, ¿no? que la idea de la explotación, que era compartida hasta esa época en el Perú por la mayor parte de los movimientos revolucionarios que planteaban cambios estructurales en el Perú. No se trataba solamente de ver la revolución como un cambio de estructuras económicas, sino como un cambio de conciencias. A partir de la idea de que la dominación es mucho más que explotación. ¿Por qué? Porque en el fenómeno de la explotación, el explotado y el explotador son dos entes separados, aparentemente. Es decir, el explotado padece la explotación del explotador. En la idea de la dominación, el explotado vive dentro, el explotador vive dentro de la conciencia del explotado. Eso es importantísimo. Y eso significaba volver al marxismo original. Recordemos también que por esos años se publican los manuscritos económico-filosóficos de Carlos Marx. Es decir, se empieza a recuperar la idea de la alienación de la que parte Marx, ¿no? Por ejemplo, ya ustedes han mencionado aquí el tema del fetichismo de la mercancía, etcétera, etcétera. Es decir, es ver a la revolución como un proceso de liberación de las conciencias, no solamente de liberación de las economías o de los sujetos sociales considerados materialmente. Entonces, la importancia del pensamiento de Augusto Salazar es enorme, es enorme. No solamente para entender el propio pensamiento filosófico de la época, sino para entender el sentido que tuvo la Revolución Peruana de ese momento. Bueno, yo no quiero ser más extenso. Les agradezco profundamente que hayan pensado en Augusto Salazar. Creo que la imagen, la personalidad y los aportes teóricos, filosóficos, antropológicos, pedagógicos de Augusto Salazar deberían ser muy estudiados y pues puestos nuevamente en la discusión de las generaciones que queremos continuar esforzándonos por los cambios verdaderos en el Perú. Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Efectivamente, se trata de
recuperar aquellas obras, acciones, propuestas que han sido base de la única revolución que ha habido en el Perú real y que realmente se extraña porque hemos padecido más de 3 décadas de contrarreformas que han impedido el desarrollo del país. De modo que recordarlo a gusto es volver a trabajar nuevamente, como hemos dicho, las raíces de lo que puede ser una propuesta nueva para el país. Antes de dar la palabra a algunos testimonios, quisiera consultar si Helen quisiera dar su presentación oral en este evento para que estamos recordando a Augusto Salazar Bondy. No sé si está Helen con el micro para escucharla o verla. Mientras se prepara, en todo caso, vamos a dar la palabra a algunos testimonios que se han presentado en esta sala. Y empezamos con Alfonso Lizarzaburu, que había trabajado con Augusto. Abra su micro, Alfonso, para su testimonio. Por favor, 1 o 2 minutos para recordarlo a Augusto y su obra. Ya, ok. Bueno, en primer lugar deseo saludar a todos los participantes en este extraordinario evento que han organizado el día de hoy. Y en particular un cariñoso beso y abrazo a Helen. Lo mismo que un saludo para Héctor Béjar. Tuve la suerte de conocer a Augusto vía el libro en el que estudié filosofía cuando estudiaba en el Colegio La Salle en el año 1963, o sea, en el 5º año de secundaria. En segundo lugar, cuando ingresé a San Marcos, tuve también la suerte y el privilegio de tenerlo como profesor y además de tener con él una particular relación. Después, Augusto Salazar fue, podría decir yo, utilizar la palabra mentor, en el sentido de que él me convocó para trabajar en la reforma de la educación en el año 1970, cuando yo tenía 23 años de edad, y para trabajar también en la formación de los maestros que ingresaron al primer curso, que fue suspendido simple y llanamente porque los profesores que estaban participando en el primer curso decidieron que el día en que había sido convocada la huelga para los profesores, simple y llanamente no dejar de participar, sino utilizar ese día en el análisis de la situación que había generado este movimiento de los profesores en el Perú. Entonces, yo puedo dar testimonio de manera muy especial, porque después Augusto me llegó, o sea, no solamente fue la reforma que fue suspendida durante cierto tiempo hasta que el general Velasco sacó al ministro Risueño, ¿no? Y puso, ¿cómo se llama?, al general Carpio Becerra. Y entonces se retoma la reforma de la educación, y en esos instantes es que Augusto también me convoca para trabajar con él, haciéndome cargo del equipo técnico. Entonces, y después la dirección del programa de alfabetización integral, hasta que se produce, bueno, no voy a entrar en detalles, pero en buena cuenta la reforma de la educación tuvo muchos problemas, muchas dificultades. Uno no puede cambiar un sistema de la noche a la mañana. Pero hay una cosa que quiero recordar, que son conceptos básicos que acaban de ser de una manera u otra enunciados. En primer lugar, en el libro azul, como se llama a la reforma de la educación, el libro de la reforma de la educación, una visión sistémica del país como parte también del mundo. En segundo lugar, hay una concepción de la educación que es integral. Tercero, la educación no es reducible a la educación escolar o a la enseñanza escolar, aunque enseñanza y educación no voy a entrar en discusiones de orden conceptual o terminológico. En cuarto lugar, otro aspecto importante es el que tiene que ver
con una educación que el día de hoy se llama educación a lo largo de toda la vida. Y la educación se da en la sociedad. No hay espacios donde no se da educación. Lo que el día de hoy, en términos de la UNESCO, donde yo trabajo como consultor, ¿no?, internacional, es la educación llamada informal y la educación formal. La educación es de la vida de todos los días, por eso hay que educar a todos. Y por eso la reforma de la educación o la revolución en la educación es una tarea de todos. En ese sentido, y las nociones de concienciación o concientización, como se llamaba en esa época, proviene de mi gran amigo, ¿no?, y apóstol de la educación brasileña, según decisión unánime del Congreso del Brasil hace unos años, ¿no? Esa relación que también hubo entre Augusto y Paulo Freire, y la influencia que había en términos de si ustedes recordarán, el año 70 es la reforma de la educación, pero el libro de mi tío de corazón, Gustavo Gutiérrez, ¿no?, se llama Teología de la Liberación. Entonces, hay un entorno, hay un contexto latinoamericano, hay un contexto internacional en el que se da esta posibilidad de tener una visión en la que hay, a su vez, 4 elementos importantes. La reforma de la educación debe servir para motivar, impulsar la curiosidad, la creatividad, la criticidad y la cooperación. Y termino simple y llanamente diciendo que en el año 1972, en la reunión convocada por la UNESCO en la ciudad de Tokio, la reforma de la educación del Perú fue considerada como una de las reformas más importantes durante este periodo histórico. Para mí ha sido un privilegio y una suerte tener a Augusto como profesor y como mentor, y debo decirle simple y llanamente para concluir que él sigue vivo. Él habrá traspasado el océano de la vida, pero lo que él ha dejado permite que siga vivo, dándonos la posibilidad de continuar esta lucha, ¿no?, en el sentido agónico de la palabra, esta lucha por la vida, para lo que nuestro amigo Aristóteles diría es el florecimiento pleno de todas las personas, posibilitando que los otros florezcan como nosotros, haciendo cada quien de su vida su obra maestra. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Alfonso Lizarzaburu. Gracias, Jorge. Un discípulo de Augusto Brito. Muchas gracias. Adelante, el siguiente testimonio. Bueno, muchas gracias Jorge. Yo también saludo a Helen Norvig, a todos los colegas. La verdad que me quedo con estos aportes que se han hecho. También puedo ampliar digamos, esa red teórica que yo he ido construyendo a partir de la lectura de distintos autores. Y realmente esta exposición de Alfonso, esta exposición de Héctor, por supuesto a Joel, que siempre lo leo y lo escucho, me permiten también resignificar lo estudiado. Por supuesto que yo intenté hacer una síntesis de mi trabajo, que es mucho más largo y donde profundizo ahí estas nociones de educación y la idea de que la educación no solamente es la educación escolar. Me interesa mucho esto que dijo Alfonso, sino que está planteado en términos de educación popular y educación social, la obra de Salazar. Yo sigo enriqueciéndome con todos estos aportes. Me parece que es muy enriquecedor también sumar preguntas a todas estas exposiciones, porque de esa manera podemos seguir leyéndolo a gusto desde la novedad.
Así que muchas gracias y bueno, quedo abierto a si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Aldo, por tu participación y gracias por este esfuerzo que has hecho en estar con nosotros. Adelante, Joel, tu mensaje final. Gracias, Jorge. Bueno, estuve conversando con la señora Hele y bueno, y también ya era una propuesta que le tenía hace muchos años. Es acerca de donar el archivo de Augusto a la Universidad de San Marcos. Yo creo que con esta donación se permitiría visibilizar mejor a Augusto y también los investigadores podrían tener acceso a diferentes documentos de Augusto, por ejemplo, las cartas que, que se tiene ahí en el archivo familiar, lo tiene Hele, y para poder ver cuáles eran esas relaciones académicas con otros investigadores. Hay también documentos sobre la reforma educativa en ese archivo, y entre otros documentos que me parece relevante, y hoy en día que el gobierno de Juan Velasco Alvarado está siendo investigado, y yo creo que serviría mucho para poder ver con más profundidad el tema de la reforma educativa. Espero entonces que la señora Helen pues decida, y yo ahora que ya soy también profesor de la Universidad de San Marcos, podría hacer esa gestión y que vuelva, digamos, Augusto, bueno, aunque nunca se fue, como decía también Alfonso, eh, bueno, no ha muerto Salazar, sigue vivo Salazar, pero también sería muy importante que esos documentos vuelvan a la Universidad de San Marcos y para que sean investigados. Eso quería comentar nada más, Jorge, y muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Muchas gracias, efectivamente. Bueno, otra idea que circulaba, que lamentablemente no hemos podido ahora todavía plantearla en concreto, pero era hacer una especie de amigos de Salazar Bondy, una especie de como el grupo Zule más ampliado todavía, que permita trabajar básicamente los temas de la reforma educativa que ahora son de urgencia en el país. Yo creo que podemos generar un grupo bastante interesante de jóvenes que permitan reconstruir su obra, agregarle todo lo que sea necesario agregarle para que realmente tenga ese sello inicial que lo ha puesto a Augusto. Pero bueno, es una idea que podemos conversarla en el segundo. Yo he recibido la idea, digamos, de un grupo justamente de San Marcos, pero no de educación, sino de historia más bien, que me pidieron un poco, ¿por qué no trabajamos algo sobre ese tema? Pero todavía está en veremos. Habría que conversarlo un poco más y ver de qué manera se genera algo que permita recordar de manera permanente a Augusto, sobre todo en nuestros escritos, porque son sumamente valiosos. No saben ustedes lo que ha significado para mucha gente este tema y creo que vale la pena volverlo a tocar con más énfasis. Muy bien, Héctor, su mensaje final. Muchas gracias por tu presencia también. Sé que estás en una hora ya muy altas horas de la noche por allá. Adelante, Héctor. Bien, muchas gracias una vez más. Bueno, aprovecharé estos pocos minutos que quedan para recordar algo más de aquella época que creo que es sumamente importante. Dos cosas. Un personaje y una institución. Iván Illich. Iván Illich, no nos olvidemos de Iván Illich. Desescolarizar la educación, ¿no? Idea que también recogió la reforma educativa. Abrir la escuela, como se ha dicho aquí, ¿no es cierto? Es decir, la que educa no es solamente la escuela, educa la sociedad, ¿no? Ese es lo primero. Y lo segundo es, tampoco nos olvidemos que dentro del gran esfuerzo educativo paralelo, simultáneo con la reforma educativa de aquella época, está el CENSIRA, el Centro Nacional de Investigación y Capacitación para la Reforma Agraria. Es decir, tenemos, si sumamos las unidades educativas de las comunidades laborales, los centros educativos y núcleos educativos comunales, el CENSIDA,
las escuelas superiores de educación profesional y todo el sistema de planeamiento de base que organizó SINAMOS, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Entonces, eso significó, repito una vez más, un esfuerzo, creo que es el esfuerzo más integral, más ambicioso que se ha producido durante toda la historia republicana, que por supuesto sabemos que se frustró junto con el resto de las reformas de aquella época, pero ahí está. Y entonces creo que es un gran archivo que tenemos a disposición de ideas, muchas de las cuales están vigentes. Y las otras que no están vigentes requieren actualización. Porque si comparamos esa visión integral de la educación que había en aquella época, yo no quiero hacer alusiones desagradables para nada, ¿no? Con lo que tenemos hoy día es evidente que en aquella oportunidad el Perú se encontró al frente de un gran horizonte que creo que hay que recuperar. Una vez más, saludos a Helen, saludos para todos ustedes y bueno, un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Ellen, por tu presencia. Sé que no estás en las condiciones ideales para poder desarrollar una exposición o recibir tu testimonio, pero te agradecemos mucho tu presencia. Sabes que tienes el apoyo de todos nosotros acá y de muchos más que nos van a seguir viendo, y cuenta con nosotros para mantener viva la memoria de Augusto siempre, sobre todo en sus obras, sus actividades. Muchas gracias por todo, muchas gracias por compartir esto. Estamos en Facebook en vivo ahora, pueden reproducirlo ahí también, Grupo Emancipador Perú en Facebook, pero individualmente vamos a tomar cada una de las intervenciones para difundirla, porque necesitamos un mensaje corto, concreto, como lo ha dado Aldo, Joel y Héctor y Alfonso, para poder difundirlo realmente todo. Muchas gracias a todos por su presencia, su participación. Muchas gracias al Grupo Zulem por este esfuerzo que han hecho también. Gracias. Muy buenas noches. Disculpe ustedes, pero tenemos que hacer una imagen, así que abran sus cámaras, por favor, para dejar un registro.